Manual de funciones del pastor. El manual de funciones ayuda mucho porque provee las directrices exactas que guiarán al pastor hacia lo que se espera de él como trabajador del reino de Dios. Y es que con mucha frecuencia nos encontramos con ministros que hacen cosas que no corresponden a su oficio o dejan de hacer otras cosas que deberían hacer. Ahora les presento a ustedes un ensayo, cómo podría ser un manual de funciones para el cargo de un pastor de una iglesia. Primero, pondríamos el nombre de la organización. En mi caso, Ministerio del Nuevo Pacto, Poder de Dios, Iglesia Central Santa Cruz. Segundo punto, el cargo, pastor de la iglesia. Tercer punto, responsable ante Dios, pero también ante mis pastores principales, pastores Luis y Magnelli Huachaya. Descripción del cargo. El pastor de la iglesia local es la persona encargada de cuidar, de alimentar y guiar a los feligreses de su congregación. Debe procurar que el Evangelio de Jesucristo se haga realidad en la vida de los discípulos. Lo hará a través de la exhortación de la palabra de Dios, la visitación pastoral, los consejos sinceros y pertinentes brindados a su grey y la disciplina correctiva, claro que sí, pero obviamente con mucho amor cuando fuera necesario. Requisitos para ejercer el cargo. La elección de un pastor tiene que ser hecha en base a requisitos revelados en la palabra de Dios. Los requisitos se encuentran en los siguientes textos. Por ejemplo, en 1 Timoteo, el capítulo 3 del 1 al 7 nos da aquellas directrices. Tito también nos habla, el capítulo 1 del 1 al 9 y el 2 también. Pedro 5, 1 al 4. Hebreos 13 del 7 y el 17. Requisitos personales. Irreprensible, su carácter tiene que ser tal que no se le pueda acusar de nada. Es intachable y totalmente íntegro. Marido de una sola mujer. Que no sea bígamo, ni polígamo, ni adúltero, sobrio. La palabra significaba literalmente sin vino. Sobrio entonces significa controlado, dueño de sí, con dominio propio, vigilante, que siempre esté alerta, que evite los extremos y todos los excesos. Tiene que ser también prudente, de mente sana, cauto, sensato, moderado, disciplinado y sabio, que discierne bien y provechoso, lo conveniente de lo que no es. Tiene que ser decoroso, ordenado, de conducta decente y respetuosa. Sus actitudes, sus reacciones y sus apariencias son moderadas y apropiadas en cada ocasión. Debe ser hospedador, que se agrada de recibir huéspedes, que mantiene una actitud genuina para recibir personas en su casa. Hace esto desde luego manteniendo un equilibrio con la privacidad, obviamente, que le corresponde a su familia. Debe ser apto para enseñar, que tenga la capacidad, el talento, la instrucción necesaria para comunicar efectiva y claramente la verdad de Dios. No dado al vino, no un bebedor, no un borracho, que se intoxica con alguna bebida alcohólica, ¿verdad? No pendenciero, que no es un pleitista verbal ni físico, que siempre intenta solucionar los conflictos en forma ordenada, pacífica, con un espíritu amable. No codicioso de ganancias deshonestas. No ama el dinero por ser dinero, menos al dinero mal obtenido, que no es fruto del trabajo honrado. Su motivación ministerial jamás debe ser el dinero. Debe ser amable, digno de ser amado, que es fácil de querer y encariñarse con él, que sabe expresarse y tratar con afecto y cariño. Debe ser apacible, manso, de trato afable y agradable, que es atractivo para acercarse y para confiar y hablar con él. No debe ser avaro. El pastor no atesora riquezas, no busca el dinero como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de los demás. Bueno, vamos a tocar puntos como los requisitos familiares de un pastor. El pastor debe ser marido de una sola mujer, que es fiel y leal a la mujer que Dios le ha dado. Como ya hemos dicho antes, que no sea bígamo, ni polígamo, ni adúltero, que vive sabiamente con su mujer. Este requisito surge en el libro de 1 Pedro capítulo 3 verso 7. El pastor tiene que ser el primero en hacer con su esposa
como Cristo lo hizo con la iglesia. En el texto de 1 Pedro se establece claramente que es imposible que un pastor tenga un ministerio agradable a Dios y por ende fructífero y edificante si es que no tiene siempre una buena relación con su esposa. Entonces es bastante importante que tenga una buena relación con la esposa que Dios le dio. Que críe bien a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. He sacado este requisito del libro de Efesios capítulo 6 verso 4. Es claro por ese texto que los hijos del pastor tienen que estar animados y muy contentos de ser hijos de un pastor. Esto implica que el pastor los está criando a ellos como el Señor, nuestro Dios, ha ordenado. Si el pastor, por otro lado, no cría a sus hijos así, entonces tendrá seguramente problemas con ellos. Otro punto muy importante para un pastor es que el pastor debe gobernar bien su casa. Esta declaración que se encuentra en el libro de 1 Timoteo capítulo 3 verso 3 es clave para un pastor. Él tiene que haber demostrado aptitudes para el servicio y el liderazgo bíblico en su propio hogar. Su hogar tiene que ser un ejemplo de lo que será la iglesia gracias a su ministerio. El apóstol Pablo, por inspiración divina, es contundente. Él dijo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces es vital este punto. Requisitos sociales. Vamos a ir con los requisitos sociales. Que tenga buen testimonio con los de afuera. Los de afuera son las personas que no pertenecen a la congregación. Son las personas de la comunidad, de la zona en la que vive, de la ciudad donde se encuentra. Entonces ellos deben ser forzados al ver la vida del pastor y de su familia a dar siempre un buen testimonio. Requisitos ministeriales. Vamos a ir con algunos requisitos ministeriales. El pastor debe anhelar este ministerio del pastorado. En 1 Timoteo 3 empieza el tema de los requisitos para los obispos con la declaración siguiente. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El pastor entonces tiene que aspirar, tiene que anhelar, tiene que desear, tiene que querer ser un ministro del evangelio. Debe ser apto para la predicación y la enseñanza. Los pastores deben tener la capacidad de predicar y enseñar con claridad la palabra de Dios. Su ministerio está basado en la predicación y en la enseñanza. Por tanto, la aptitud de predicar y enseñar es clave en el pastorado. Esto lo podemos ver en Tito 1:9, en 1 Timoteo 5:17, en 2 Timoteo 2:24. Así que es muy difícil que sean edificados bien por un hombre que no tiene la instrucción ni la capacidad de enseñar con claridad y orden la palabra de Dios. Debe también tener una experiencia cristiana. Una iglesia jamás debe nombrar como un pastor a un neófito, como dice la Biblia, ¿no? Neófito significa literalmente recién plantado. No es de verse esta palabra como un insulto o algo así, sino una palabra que expresa un hecho real. El hecho de haberse convertido recién, ser nuevo en la fe, no es anormal, es algo que nos ha ocurrido a muchos, ¿verdad? Muchos que se han convertido en algún momento, pero luego han ido avanzando. Pablo dice que un neófito corre el peligro de envanecerse y caer así en la condenación del diablo en 1 Timoteo 3:4. Después, también el pastor tiene que tener un reconocimiento eclesiástico. Esto significa que tiene que tener una recomendación ministerial de los líderes y de toda la iglesia en la que es miembro. La recomendación y el buen testimonio que dieron de Timoteo, por ejemplo, los hermanos de Listra e Iconio, fue clave para que Pablo lo llevase consigo al ministerio. Puedes leerlo en Hechos 16, verso 2. Tiene que también tener una buena doctrina. Tito 1:9 nos dice que uno que va a ser pastor tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda enseñar con sana enseñanza y convencer a los que muchas veces contradicen, ¿verdad? El pastor siempre tiene que hablar de acuerdo a la sana doctrina, Tito 2:1.
Bueno, voy a nombrar algunas tareas que implica el cargo de pastor. Básicamente, un pastor de la iglesia debe cuidar, alimentar, guiar a su congregación. Estas son las 3 tareas básicas de todo ministro y de ellas surgen otras 5 que deberíamos considerar. Primera tarea: liderar con amor y servicio a la iglesia de Dios. Como segunda tarea podemos entender que el pastor debe predicar de manera clara y con autoridad la palabra de Dios. El pastor debe predicar la palabra de Dios. El pastor debe enseñar la palabra de Dios. El pastor también debe escudriñar diligentemente la palabra de Dios. Como tercer tarea, podemos decir que el pastor debe perfeccionar a los santos, es decir, debe instruirles, debe capacitarles también a los miembros de la congregación. Cuarta tarea, debe velar por las almas y ser un modelo para ellas. Quinta tarea, el pastor debe realizar este ministerio en el poder del Espíritu Santo, no en su propia capacidad humana. No habrá resultados eternos ni vidas verdaderamente transformadas y crecientes a no ser que el pastor predique, enseñe y estudie con el auxilio poderoso del Espíritu Santo de Dios. La Biblia es bastante clara en el hecho de que el pastor tiene que obligadamente vivir y ministrar bajo el poder del Espíritu Santo. Consideremos los siguientes textos entonces, si usted puede leerlo también: Hechos 1, del 1 al 8, Hechos 2, por ejemplo, 2:14, Hechos 4:31, Hechos 6, 3 y 5. Además podemos mencionar privilegios del cargo, que ya seguramente ustedes lo pueden tener, los horarios de servicio del pastor, los honorarios que pueda tener. Y estos 3 últimos ítems, los privilegios, los horarios, los honorarios, son demasiado locales y sensibles para generalizarlos. Cada iglesia local, misión, orden o denominación debería ver estos puntos. Como conclusión, podemos decir que el oficio pastoral es bello y en muchos sentidos, pero al mismo tiempo desgastante. Quienes lo ejercen deben ser hombres y mujeres seleccionados por Dios, llamados por Él. La descripción del cargo, los requisitos y las tareas de un pastor, todo esto, como ya vimos, está perfectamente claro en las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.